Hola, Colonia Hills. Es bueno verles el día de hoy y bienvenidos. Qué bueno que estás aquí. Si quieres aprender más de Colonia Hills, una de las maneras más rápidas es que des un escaneo a ese código de barras y te va a un lugar donde puedes poner información y podemos darle seguimiento contigo. Este año nos sentimos honrados por tu asistencia. Si tienes una Biblia, ve a Juan capítulo 1, ve allí, accédelo por ti mismo. Creo que las palabras van a ser la pantalla detrás de ti. En el 2022 comenzamos un viaje y esta es la semana segunda del viaje. Es un viaje para explorar y conocer todo el Nuevo Testamento. Es parte de una iniciativa más grande llamada el experimento de encontrar y seguir. Por lo que vamos a usar 52 domingos y trabajar cronológicamente a través del Nuevo Testamento. Vamos a hacer desde Mateo hasta Apocalipsis. Así que no, hemos provisto un recurso suplementario para que leas por ti mismo. Si has tenido la aplicación, puedes ir al plan de lectura que está ahí también. Esta cosa llamada el diario CBR que tenemos allá en la mesa de información es un diario que tiene el plan de lectura. Creo que hay como 170, 180 que ya lo han comprado y están participando de esa manera. Muchos de ustedes están participando con la aplicación. Está bien, agradecidos por ustedes, pero nuevamente tenemos una gran ambición para este año. Queremos explorar y conocer todo el Nuevo Testamento. Queremos volver a digerir ese tipo de Nuevo Testamento, Nuevo Pacto que Dios nos ha dado a su iglesia. Así que creo que es muy importante que sepamos que aunque tenemos esta ambición, la ambición por sí sola no es suficiente para que logremos este objetivo, ¿verdad? Estaba leyendo Santiago o James Clear en este libro diciendo que las personas no se llegan al nivel de sus metas, sino caen al nivel de sus sistemas. Está hablando acerca del tipo de hábitos. Y de hecho, es que muchos de nosotros en enero comenzamos con algunos objetivos increíbles, ¿no? Pero en realidad no tenemos los hábitos o los sistemas necesarios para que podamos cumplir esos objetivos. Así que quiero advertir como personas que en los comienzos de este año no solamente tengas metas o ambiciones de lo que quieres ver que suceda espiritualmente en tu vida en el 2022, sino que desarrollas sistemas y hábitos que reforzar esos objetivos para que realmente puedas seguir adelante, para que los objetivos de enero no sean reemplazados con las excusas de febrero. Es lo que queremos ver. ¿Cuántos de nosotros abandonamos 4 o 5 semanas en esto y nos alejamos, no? Pero escucha, creo que si somos personas que forman hábitos, que estamos aprendiendo a encontrar, creando un hábito en el que podríamos aumentar nuestra ingesta bíblica, que podamos encontrar momentos en los que podamos encontrarnos con Dios, creo que vamos a poder lograr esto, conocer y explorar realmente todo el Nuevo Testamento. Nuevamente Juan 1. ¿En dónde vamos a estar hoy? Comenzamos en Lucas 1, hablando del propósito del Evangelio la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de Juan, la introducción al personaje de Cristo, a la introducción a los inicios de sus escritos. Déjame Leo, vamos a leer del 1 al 18 y comienza así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre que venía en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Subraya eso. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha hecho, dado a conocer. Es la palabra de Dios, amén. Agradecido por un techo en estos momentos.
Déjame, les doy una historia por el Evangelio de Juan. De hecho, es el Evangelio escrito. Fue escrito como en el 82 después de Cristo, como unos 50 años después de la resurrección. Es el Evangelio más antiguo. En términos de después de los eventos de revelación que se ocurrieron en la vida de Cristo. Como 50 años después de la resurrección, cuando Juan escribe el Evangelio. Juan es un anciano. Juan todavía está vivo, aunque creo que en este momento de la historia él es el único discípulo o el único apóstol que aún respira. Todos los demás discípulos curiosamente, han sido martirizados por su fe. Ahora, Juan nuevamente, según la tradición de la iglesia, en realidad hubo un atentado contra su vida, pero fue un intento fallido. Porque la regla romana decía si había una ejecución fallida que en realidad tienes que vivir tus días nuevamente en un confinamiento. Por eso en Apocalipsis 1, versículo 9, vemos cuando Juan está exiliado en Patmos. Pero Juan es un anciano y en su vejez vuelve a sentir que probablemente sus días están contados. Comienza a compilar un relato detallado de la vida de Jesús. Ahora, ya existen evangelios. Sabemos que de nuevo el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas y el de Mateo han sido entregados a la iglesia. Ahora, Juan está brindando nuevamente recursos suplementarios, una especie de relato de un testigo presencial de la vida de Jesús. El evangelio de Juan es un evangelio único. Juan marcha al ritmo de su propio tambor, porque si estás jugando el juego, uno de estos no es como el otro, comparando los 4 evangelios, claramente verías que Juan está completamente diferente, ¿verdad? Esta es la historia de nacimiento más no tradicional que puedas contar una vez. De nuevo, esto fue la narración del nacimiento de Juan. ¿Te has dado cuenta? Algunos sabemos porque somos muy poéticos o románticos en el lenguaje, pero nuevamente, eso en realidad era la forma en la que Juan estaba describiendo el carácter de Jesús o el tipo de los orígenes de Jesús. Este es un momento de nacimiento no tradicional. Esto es lo que algunos llamarían poesía cristológica. Exalta la majestad de Jesús. Está tratando de revelar a todas las personas, a todos los lectores, el hecho que nuevamente este hombre llamado Jesús no es solo un hombre, ¿verdad? Él es un hombre que divide el tiempo y la historia. El hombre que ha traído salvación al mundo. Él es el hombre que no nació en el mundo la misma manera que otros nacen en este mundo. Este hombre es increíblemente único. Hay una especialidad en Jesús. Esto es muy curiosamente, Juan es conocido como el libro más evangelístico. El Evangelio de Juan es el libro más evangelístico que tenemos en la Biblia. Juan está escribiendo con el propósito de que crean. Lucas escribió para proporcionar un relato ordenado para que Teófilos y la iglesia puedan conocer la certeza. Así que es más científico y mecánico en su estructura. Está organizado en pensamiento, ¿no? Mateo escribió con el propósito de tratar de convencer a los judíos que eran escépticos de que Jesús era en realidad el Mesías o el Salvador del mundo, que deberían creer y confiar que Él es el cumplimiento de todas las cosas que han sido estableciendo en el Antiguo Testamento. Sabemos que Marcos fue en realidad el evangelio más antiguo, justo el evangelio después de la resurrección, y realmente estaba allí para lograr asegurarse que la gente supiera que Jesús era el Mesías. Tenía una agenda mesiánica que quería que la gente sepa que nuevamente el Salvador que has estado esperando ya ha sido encontrado. Y ese Salvador es Jesús. Curiosamente, el Evangelio de Mateo o Marcos está cubierto, 99% de él está cubierto en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. 99% está allí, ¿no? Pero Juan es único. Ahora déjame te doy claridad de Juan, ¿ok? En la Biblia vas a leer el nombre de Juan muchísimo, ¿no? Y algunas veces es confuso saber de qué Juan estamos hablando. Incluso en este pasaje aquí mismo tienes este evangelio escrito por Juan y luego comienza a hablar de Juan y comenzamos a pensar, este es Juan el autor, este es el apóstol, el evangelista o es otro Juan. Bueno, déjame te doy claridad de Juan en la Biblia. Hay realmente 3 Juanes en la Biblia que ves. Tienes a Juan, el autor de este libro. También se le conoce como Juan el apóstol o el evangelista. Se le llama el evangelista porque, de nuevo, su libro de la Biblia es el libro más evangelístico que tenemos en el Nuevo Testamento. Él solo sea que creas y tendría que pensar que probablemente tenga el don de evangelismo según cómo construyó el texto. También se le conoce como el apóstol, es uno de los 12. Y luego tenemos el Juan el Bautista, que no se confunda con el Juan el autor. Ahora,
En Primera de Juan, este primer capítulo, acabamos de leer acerca de Juan y pues mientras piensas en el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, y dice, este hombre quiere hablarse de sí mismo, pero realmente no está hablando de sí mismo, está hablando de Juan el Bautista, está hablando de otro hombre llamado Juan. Um, Continúa. Luego tenemos un tipo llamado Juan Marcos. Si estás leyendo el libro de Hechos, verás que hay un tipo llamado Juan Marcos. Y Juan Marcos no es el Juan el apóstol o el bautista. De hecho, se hace llevar más por Marcos que Juan. Y el evangelio de Marcos probablemente haya sido escrito por él. Es pariente de Bernabé. Es una especie de compañero de los apóstoles, como una especie de refuerzo suplementario para las misiones, el misterio de Pablo, ¿no? Ahora, Juan también es conocido por dos otros términos. Juan, y hablando del autor Juan, ¿no? Estamos hablando de aquel a quien amó Jesús. Hay tres veces mencionadas en el Evangelio de Juan donde él se refiere a sí mismo como como el discípulo amado por Jesús. Ya sabes, Jesús lo amaba. Ese tipo, el que amaba a Jesús, siempre estaba hablando así de sí mismo, ¿no? Lo que a primera vista parece ser como algo lleno de arrogancia. Pero cuanto más entiendo a Juan, más y más leo a Juan, creo que no fue arrogancia, sino confianza. Que era un hombre que estaba completamente seguro en el amor de Cristo. Y luego creo que va una conjetura aquí, lo que quizás incluso cuando comenzó su ministerio como discípulo de Jesús, sin estar completamente seguro de que Jesús podría amarlo, o que Jesús podría amarlo bien. O Jesús lo amaría quizás como él amara a otros. Y aún sin embargo viene este lugar donde él está escribiendo como un anciano. Está siendo escrito por un anciano. Y no tiene nada que probar, no tiene que ser arrogante, no tiene que estimarse mismo. Él simplemente sabe que Jesús lo amaba. Yo lo he experimentado. Y luego aquí hay la segunda cosa, ¿no? Segundo título. Y también es conocido como el Hijo del Trueno. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es eso? En capítulo 3 de Marcos... Santiago y Juan, que son hermanos, Juan es el autor, muy curiosamente otra vez, Juan es el único discípulo que no muere por su fe. Santiago es el primer discípulo, su hermano es el primer discípulo que muere por la fe. Ambos recibieron un apodo como los hijos del trueno. Más que probablemente esto describa sus personalidades. Describe el hecho de que nuevamente hay algunos individuos probablemente muy intensos, ¿no? Que si te gusta, mira, todos los discípulos, es como esos dos tipos son los que siempre están causando problemas, ¿verdad? Ellos escriben con cheques con su boca y no pueden su carácter llevarlos a cabo, ¿no? Simplemente tiene esa personalidad que es tipo de siempre está corriendo, sobrepasando su integridad. Hay muchos, un montón, ¿no? Más ruidosos, más bulliciosos, más ambiciosos, más celosos, más apasionados, ¿no? Pero aquí en un punto, en Lucas capítulo 9, 54, Juan y Santiago Jacobo y Juan están tratando de defender a Jesús que ha sido rechazado. Y dicen esto, viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Déjame desempacártelo. Ellos le pidieron a Jesús que si podíamos bombardear a estas personas, porque resistieron a Cristo. Que Dios, mátalos a todos nada más. No, hagámoslos, oraré por esto. No, ahora, he querido orar esto muchas veces, pero he tenido miedo, sabes, que Dios lo haga, ¿no? Pero Jacob y Juan, no, habla de quiénes eran. Probablemente habla de sus personalidades, de la forma como están conectados. Así que déjame dos partes de estos. Este es el sermón antes del sermón. Quiero recordar a las personalidades intensas, sin refinar, apasionadas, ruidosas y fuertes en la sala, que están invitados a pertenecer. Que puede ser que no estás excluido. Algunas veces en nuestro pensar, creemos la mentira de que las únicas personas que van a participar con el cristianismo son los tipos de ratón de iglesia. Los tipos tranquilos, los reservados, los tipos pacíficos, los que tienen tacto en la naturaleza, como esos son los únicos que Jesús realmente quiere que pertenezcan a su familia o que sean parte de su iglesia.
Y de hecho, que como cuando Jacobo y Juan, los hijos del trueno, que están incluidos, que estos no refinados, desquiciados son traídos a la familia, que Dios no tiene miedo de su personalidad. De hecho, en realidad comienza a aprovechar la personalidad para lograr cosas para el bien de su reino. Así que nuevo, si alguna vez te has dicho no pertenezco, soy uno de esos celosos, ruidosos, sabes, tipo de personalidad desquiciada, no, escucha. Sus brazos están abiertos para ti, te invita a pertenecer a la familia. Oye, escucha, te invitamos a pertenecer a la iglesia también. A esta iglesia no tenemos miedo de esos tipos, pero eso es lo que es interesante. Ese tipo de personalidades cuando se encuentran con Jesús, no se les deja sin restricciones. Jesús los doma, ¿no? Y de hecho, basado en los escritos de Juan, él se vuelve un diferente hombre. De hecho, los escritos se vuelven diferentes en su vejez. Nuevamente, los hijos del trueno se convierten en un tipo diferente en primera de Juan. Juan escribió los evangelios de primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, pero primera de Juan, escuchas el corazón de lo que yo creo es un hombre diferente, ¿no? Parece, escucha, primera Juan 2:1. Hijitos míos. Oye, espérate, ¿qué? Dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Escuchas la gracia? ¿Escuchas la misericordia? Ese es el mismo tipo que dijo, dejemos que caiga fuego. Bombardeémoslos a todos. Escuchas el tipo de padre espiritual compasivo que está saliendo en su escritura, el corazón del hombre que está saliendo. Dice, ahora vamos hacia Jesús como es. Está bien, fallaste, cometiste un error, regresa. Tienes un defensor. Es muy interesante. Bueno, ese es el sermón antes del sermón, versículo 1. En el principio. Las primeras 3 palabras, en el principio. Hemos visto estas palabras antes, ¿tampoco no? Esto es para ti, para que muevas tu cabeza. Sí, hemos visto estas palabras antes. Hay esta construcción donde más está presente en nuestra escritura. Ahí va Génesis capítulo 1. Esta construcción de palabras es intencional y tiene un propósito, se coloca a propósito en este momento para abrir este libro, para poder comunicar algo a los lectores. Ellos también saben cuando hacen eso. Al principio, sí he escuchado esto. En el principio así comenzó Génesis. Juan está diciendo, en la misma manera en que vimos que Dios presidió todas las cosas en la creación, antes de que nada existiera, Dios existió. De la misma forma, necesitas pensar esas mismas cosas acerca de Jesús. Necesitas recordar la eternidad de Jesús como piensas en la eternidad de Dios, que en realidad son uno y lo mismo al principio, en el principio. También en este primer capítulo, no en estos primeros 18 versículos, en el primer capítulo encontramos la doctrina de la teología revelada, de la Trinidad revelada. Es decir, que Dios no es simple, no es singular, sino que hay una naturaleza triuna, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos la conexión de estos 18 primeros versículos de Dios y Padre y Dios el Hijo y cómo están entrelazados. El hecho de que están conectando, hay un nivel de distinción entre los dos, pero de hecho siguen siendo uno, ¿no? Y llegamos al versículo 27, es cuando se presenta el Espíritu de Dios. Esto es fantástico. Ahora, esta es una distorsión mental para algunos de nosotros, ¿no? Porque lo que significa aquí es que Jesús, escúchame, existió en la eternidad pasada. Y nunca habían pensado eso algunos de ustedes. Pensamos que Jesús simplemente llegó hace 2000 años. Pensamos que los orígenes de Jesús estaban en Belén. Pensamos que los inicios de Jesús fue cuando nació a María y José. Pero Juan está diciendo, no. Tienes que rebobinar la cinta un poquito más. En realidad necesitas ir antes de los principios del mundo. Antes de que existiera nada, antes del tiempo y el espacio, antes de la creación se hablase. No, ya estaba Jesús y Él estaba con Dios. Él es antes de todas las cosas y es por eso que Colosenses 1 nos dice, ¿no? Que Él es antes que todas las cosas y que en Él todas las cosas se mantienen. Que Dios Padre y Dios Hijo Jesús es uno, porque Jesús es Dios y Jesús es eterno como Dios y es digno de confianza. O sea, puedes apoyarte en Él. Jesús no apareció solamente en estos 2000 años. Y a veces es difícil recordarlo, a veces pensamos en el nacimiento, ¿no? Está María, José, y ahí está la noche de paz,
y pensamos esas cosas como principio, pero nuestro inicio fue nuestro nacimiento, ¿verdad? Pero el inicio de Jesús no fue su principio, no fue su origen, no tiene origen, ¿no? Ha sido desde siempre y será para siempre. Ha habido en la eternidad pasada y vivirá en la eternidad futura. Jesús es Dios. Y de hecho, por eso vemos en nuestro Antiguo Testamento que Jesús aparece periódicamente. ¿Sabes que Jesús aparece en el Antiguo Testamento? ¿Sabías eso? Hay un par de veces en la que Jesús y probablemente una representación física estaba presente para las personas o un pueblo en cierto punto. Aquí hay tres instancias en las que Jesús aparece en el Antiguo Testamento. Y primero es con Agar en el desierto. Muchos de ustedes al menos conocemos esa historia, pero es una historia de una mujer que básicamente ella la echaron del campamento, está sola por ella misma, separada de la gente, su sustento, su bienestar está en riesgo. Dios comienza a limpiar el desastre. Bien, Abraham hizo el desastre, Dios lo va a limpiar. Dios interactúa con ella y luego esto es lo que dice después de que el ángel del Señor hablara con él. El ángel, no un ángel. La palabra ángel sería la palabra mensajero. Puedes interpretar esto como el mensajero del Señor interactúa con ella. Dice, de hecho no tengo las palabras ahí, pero te la leo. Dice esto, tú eres el Dios que me ve. Porque ella dijo, ahora he visto a aquel que me ve. Ella no vio a Dios, obviamente, no puedes ver lo invisible, pero ve la personalidad de una de las partes de la Trinidad. De hecho, interactúa más que seguro con Jesús. Y la mayoría de las veces, probablemente en nuestro Antiguo Testamento, cada vez que ves las palabras el ángel, no un ángel del Señor, sino el ángel, esa articulación ahí es más que probable una referencia de que Jesús ha sido usado por el Padre para interactuar con la humanidad antes de que Jesús aparezca en la escena en Belén. Y muy interesante. También Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdas esa historia? Los tres hombres que se negaron a inclinarse a Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. Se negaron a inclinarse y los avientan al horno de fuego, de verdad. Y esto es fantástico, ¿no? En nuestro ministerio de niños, pero muchos estamos familiarizados con eso. Pero la parte interesante es que Nabucodonosor ve a tres hombres que perecen en el fuego. No ve eso, sino que hace el comentario. Versículo 24, creo que no echamos tres hombres al fuego. Yo veo cuatro. Y ese cuarto, dice, es como el Hijo de Dios. Fascinante. Sí, Jesús aparece con Sadrach, Mesach y Abednego. Es más que seguro a Jesús que es revelándose en el Antiguo Testamento. De la misma manera, Gedeón tiene esa interacción con el ángel del Señor. En Jueces capítulo 6, del 11 al 14, de nuevo, el artículo definido se usó el ángel del Señor, el mensajero del Señor, no un mensajero del Señor. Jesús siempre ha sido, Él no nació, Él no ha sido creado, Él no es como nosotros y a veces nuestra mente limita a Jesús demasiado. Que por defecto lo hacemos demasiado pequeño, por defecto lo hacemos humano. Sí, hubo algo de humanidad que experimentó hace 2000 años, durante 33 años, pero es un Dios eterno y por eso puedes confiar en Él. Porque si es un solo hombre, no vale la pena confiar en Él. Si fuera tan solo un hombre, que su muerte no significa nada más que la muerte de cualquier otra persona, pero debido a que su muerte estaba conectada con su divinidad, por eso es que sabemos que es completamente suficiente para lograr lo que se necesita. Muy interesante esto es que dice que Él estaba en el principio. Y dice, todas las cosas fueron hechas a través de Él. Y versículo 3, todas las cosas fueron hechas a través de Él. Subráyalo. Ahora, eso significa que Jesús estaba en la creación. Él era parte de la creación. No solamente fue eliminado de la narrativa de la creación. A menudo cuando pensamos el hecho de que Dios creó todas las cosas, que habló las cosas a existencia, que puso su aliento en la humanidad, que causó cierta distinción entre la humanidad y el resto del mundo o de la creación. En esa parte de la humanidad, o esa parte de su creación de la humanidad, en realidad fue hecha a su imagen, fue un reflejo de Él mismo. Pensamos en eso en términos de bien, ese es el reflejo de Dios, pero también es el reflejo de Cristo.
Hasta cierto punto aquí. Correcto. Él dice que estuvo allí en el principio, que Él creó todas las cosas. Jesús es parte de la creación y explica parte de la ferocidad de Jesús en su ministerio. Porque Él no está redimiendo o simplemente salvando a personas desconocidas. No, Él está salvando, redimiendo a su creación. Yo era parte de ¿verdad? Puse mi aliento en sus pulmones, yo era parte de su formación, de hablar de su existencia. Yo estuve ahí en ese proceso y eso explica por qué está apasionado y ese celo entonces vamos a seguir, aunque la gente no la reciba. ¿Por qué? ¿Cómo mantienes la energía salvando a las personas, viviendo la vida perfectamente 33 años y lo morir en una cruz? ¿Cómo lo mantienes si todos te rechazan y te hacen daño, dan golpe en tu vida? Sabes que no es tan sola algo sin cara o sin nombre, eso, sino tú estás íntimamente conectado porque Él ha sido parte del proceso de creación. Tú has sido creado a mi imagen y cada persona con la que te encuentras, sabes que tú también me reflejas a mí. Eres creado a mi imagen, ¿verdad? Eso pone fuego en ti para poder seguir adelante con la misión que Dios te ha enviado. Piensa en esto. Nosotros protegemos intensamente las cosas que creamos, ¿verdad? Y piensa por un segundo, toma a la mujer más dócil. Observa a esa mujer tener un bebé y pone una amenaza a ese bebé y vas a ver pasar de más aterradora como en 2 segundos, ¿verdad? Seriamente, la mamá oso es de real. ¿Por qué? ¿Cómo puede cambiar su personalidad? ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Cómo puede la cosa que sabes que no es natural para ella volverse natural en un momento, en un segundo? Es la creación. Cuando eres el creador de algo, eres un feroz defensor de esa cosa. Eso explica alguna de la ferocidad de Jesús en su ministerio. 33 años viviendo en un mundo cruel, manteniendo su celo, manteniendo la misión, manteniendo los esfuerzos para proveer redención y salvación para el mundo. Él es antes de que todas las cosas, dice, ¿verdad? Porque está al principio, es antes del principio, ¿verdad? Antes del tiempo, Él estaba aquí. Él existía. Muchos de nosotros estamos buscando una autoridad superior o alguien a quien apelar. Es bueno saber que probablemente sea mejor apelar a la autoridad más alta y no a una persona media de administración en términos de autoridades en la vida, ¿verdad? Y en última instancia, quiero seguir el ejemplo de las autoridades de nivel superior más altas que el mundo podría tener. Y lo que ahora conocemos nuevamente esa autoridad es la autoridad que precede a todas las demás autoridades. Que antes de cualquier cosa en la creación, antes de que algo existiera, Dios ya estaba. Y es por esto que vale la pena seguir a Dios, vale la pena que confíes en Él con toda tu vida, porque eso vale la pena acudir con cualquier pregunta, porque Él estaba antes que cualquier otra cosa, antes de ese problema, antes de la creación que produzca ese problema, antes del caos, antes del desorden, antes del cáncer, el diagnóstico médico, antes del conflicto laboral. Él existía antes de todo eso, en el principio. Vale la pena venir con todas las cosas ahora. Ahora dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es raro, porque no. Esos que no han leído la Biblia, quizás es la primera vez que escuchas esto. Tienes que sacar tu cabeza, está raro. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es manera rara de hablar de Jesús. Y lo que realmente está diciendo Juan, gracias por preguntar, la palabra detrás de la palabra es la palabra logos. Es una palabra griega, así que cuando él está diciendo al principio fue el verbo, él está diciendo al principio estuvo el logos. Ahora, es un término muy cargado. Y la palabra logos significa palabra o discurso o enunciado, ¿verdad? Pero es una palabra cargada, sería como decir la palabra bomba en un avión. Es bastante cargada. ¿Has estado con un niño pequeño cuando empiezan a hablar de cosas y se asustan por lo que vas a decir? Porque en este contexto lo que pueden decir realmente podría causar algunos problemas. O sea, con tu cabeza, ¿cierto? Nadie dice bomba en un avión, nadie dice, quiero decir, es un término cargado, nadie dice como demócrata en una iglesia bautista, ¿no? Es un término cargado. Estas cosas están muy cargadas, significan algo. Es una palabra, solamente es una palabra.
pero potencialmente explosiva. Hay muchas connotaciones o asociaciones con esas palabras. Demócrata liberal, mata bebés, bombas, dice que eres un terrorista, vas a volar todo esto, no estamos seguros. Y son palabras. Ahora, te consta a ti mismo, hay un par de letras que se construyen juntas que no deberían de ser tan poderosas, pero lo son, porque por lo que significan. Logos es una de esas palabras de poder. Hay tanto, está preñado de significado, está lleno de repleto de connotaciones y viene de aquí, ¿no? Los filósofos griegos usaban la palabra logos para referirse a una cosa detrás de todas las cosas en la creación. Entonces, cuando estaban hablando de logos, ¿verdad? Hablan de las cosas que proporcionan armonía al universo, que mantendrían las cosas juntas para proporcionar diseño, patrón para la vida, cosas que mantienen las cosas en movimiento. Fue este tipo de como fuerza, ¿no? Que gobernaba todas las cosas en el mundo, ¿verdad? Cada una de las principales cosmovisiones creen en una cosa detrás de la cosa. Una fuerza que gobierna, que existe, que es una especie de controlado correlamiento y guiando todas las cosas en la creación. Los chinos creen que es el Tao, los hindús creen que es Brahman, el griego que era Logos, los judíos que eran Yahweh, ¿verdad? Cada persona, creo profundamente, tiene un tipo de teología de guerra de las galaxias. Creen que esto es una fuerza externa que está interactuando con el mundo material. Esta cosa inmaterial, esa realidad inmaterial invisible que está interfiriendo o armonizando la experiencia material por la que estamos pasando todos los días. Y esto es lo que va Juan. A los filósofos griegos que están leyendo, que tienen esa influencia grecorromana con su vida, que esa gente que están filosofando sobre por qué existen las cosas y por qué el mundo hace lo que hace y por qué la gente es como es. Empieza a decir, ¿sabes? No, ¿quieres la explicación a todo esto? En el principio era el Logos y ese tipo era Jesús. Si quieres saber, está curioso de esta fuerza desconocida e innombrable. Esa fuerza se define en Jesús. Él es el tipo, ¿verdad? Y no es desconocido, este tipo del lejano, esta entidad distante que está interactuando. No. Ese Logos está envuelto en carne. Ese Logos tiene un nombre. Ese nombre es Jesús y Él es noble y revelado y presente y trascendente y Él interactúa. Necesitas saber que si te preguntas qué hay detrás de todo, lo que mantiene el cosmos en orden es Jesús. Déjame responder esa gran pregunta de tu alma, el gran anhelo de tu corazón, una gran duda de tu intelecto. Puedes encontrar toda esa respuesta en Cristo. Curiosamente, Juan está abriendo su evangelio con argumentación filosófica para el caso de Cristo. La gente siempre se pregunta, ¿qué es, ¿sabes qué es la filosofía? ¿Qué debería ser la filosofía en mi vida? ¿Qué rol debería tener la filosofía en mi camino cristiano? Y me gusta recordar a todos, creo que la teología es superior a la filosofía siempre. La teología siempre triunfa sobre lo que sabemos y se nos ha declarado a través de la palabra de Dios, que es superior a cualquier tipo de argumento o razonamiento filosófico. Pero creo que la filosofía en realidad es una parte importante muchas veces del evangelismo. El evangelismo, de hecho, es componente esencial para hacer que las personas piensen de manera diferente, comiencen a desafiar tal vez su visión del mundo, comiencen a explorar cómo Jesús es la respuesta a esa pregunta que les da vueltas en la cabeza de noche. Tenemos la tendencia como gente de no creer nuevamente que estamos viviendo en la generación más ilustrada, ¿verdad? Cuando veo esto a veces estoy pensando, son mucho más inteligentes que estas personas, ¿cierto? Juan está escribiendo quizás mente a personas con menos intelecto, ¿no? Esa persona, su mente es mucho más aburrida que la mía, ¿cierto? Vemos las cosas diferentes, tenemos ciencia y tecnología, pero basado en lo que estoy leyendo aquí, basado en lo que se me está revelando este par de versos de Juan. De hecho, normalmente hay un grupo de pensadores allí que probablemente tenían mucha aptitud intelectual y están comenzando a intentarlo para reflexionar.
pensar, preguntar. Nosotros probablemente no nos tenemos que aferrarnos a la arrogancia generacional en la que somos la generación más ilustrada del mundo, ¿verdad? ¿Qué ha visto? No nos olvidemos nuevamente que Procter & Gamble tuvo que lanzar un anuncio para decir a las personas que no se comieran esas vainas de detergente. Recuerda, esa es nuestra generación. ¿Cierto? Juan está hablando a las personas que están pensando los pensamientos profundos sobre la vida, que tienen estas reflexiones profundas. ¿Por qué el mundo es como es? Muy interesante. Pienso, les recordaría que un par de cosas. Una, que la filosofía debería estar al servicio de la teología, pero debería estar presente y creo que es refinada y activa en tu vida con el propósito de evangelizar. Juan es conocido como Juan el Evangelista. Este es el libro más evangelizador que tenemos en nuestra Biblia. Juan abre el libro más evangelizador con un hombre conocido como el Evangelista, con una argumentación filosófica para el caso de Cristo, del por qué debemos de confiar a Jesús, porque Jesús no solamente es un hombre, sino que es Dios. Así que la filosofía debería ser parte de los ritmos de nuestra vida. Pero también necesito advertirte nuevamente, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Que hay una naturaleza arrebatadora, filosófica, que puede minar tu viaje personal con Jesús. Debe tener mucho cuidado si estamos tratando de participar en un debate filosófico, sabiendo que nuevamente hay unas partes sobre los ritmos de Jesús y las enseñanzas de Cristo y el carácter de Dios que no se nos revela en la filosofía. No puedes encontrar una respuesta filosófica para ello, es inexplicable. Y como lo dije la semana pasada, Dios y Jesús trabajan a través de la argumentación intelectual y el razonamiento humano, pero también desafían la argumentación intelectual y el razonamiento humano. A veces seguirán este proceso lógico que encuentran este camino a nuestras mentes y a veces se pasa la vuelta, ¿no? Mira, los milagros. A veces las personas tienen problemas con los milagros porque en realidad no ven los milagros como milagros. Piensas que es un tipo de escritura, que está en realidad algo literal estaba ocurriendo y que había algo de ciencia inexplicable hace 2000 años y eso tuvo que ser la razón por la que sucedió. No. Fue un momento sobrenatural en que Dios interactuó y de alguna manera frustró las leyes naturales del universo. ¿Verdad? Así que no. Continuamos. Dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas dice que no vence. Así que en el principio dice que Jesús existió con Dios. Y después dice que esto es lo que puedes esperar con respecto a interactuar con Jesús. Ahora, aquellos que tienen una relación personal con Jesús ya sabes estas cosas. Pero nuevamente, si tienes una relación personal con Cristo o si estás interesado en tener una relación personal con Cristo, puedes esperar que Él está en realidad, va a estar ahí para iluminación. El texto dice que es una luz. La oscuridad no la supera, es el tipo de luz más poderoso. Que cualquiera que haya conocido a Jesús, nosotros de manera muy personal, sabemos que Él ha brindado iluminación a su vida en su viaje que no podrían recibir en ningún otro lugar. La gente ve las cosas diferentes después de conocer a Jesús. No veías esto, pero ahora dices, ajá, la humanidad se prende. No sabía que esto cómo debía hablar o conducirme o pensar o hacer esto. Así es como se supone que debo dirigir en términos de familia, así como debo navegar el significado, propósito de la vida o mi carrera. Proporciona iluminación. Jesús, Juan dice que es uno de esos tipos que va a iluminar la oscuridad. También es su vida. Y no está hablando de bio, sino de zoe. Hay palabras diferentes para la vida. Bios es la palabra que tenemos en biología. En el griego puedes tener hablando de la palabra de vida, de bios. Estás hablando de biología física, de la fisiología de alguien. Pero está hablando de zoe. Está hablando de la calidad. Él está diciendo que este tipo está trayendo un nuevo nivel de calidad al mundo. Estamos hablando de la calidad de vida. ¿O alguna vez escuchaste hablar algo, decir que esto es la vida, así es como la vida, o así es como se trata realmente de vivir? La gente no está hablando de biología, está hablando de una nueva calidad que han logrado para su vida. Juan está diciendo, no. Vas a obtener eso, vas a obtener la parte de biología, pero estoy transmitiendo en eso, en el creador, que están todas las cosas, se mantienen todas las cosas juntas. Él es tu creador, pero también proporciona una calidad de vida que no puedes lograr en ningún otro lado. No puedes lograrlo por ti mismo.
Luego entra el versículo 6, 7 y 8. Es donde vuelve, míralo por ahí en tu texto. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora una trivia bíblica. ¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista? Y es un nombre, nada más ahí susúrralo. Los papás de Juan eran de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth. Lucas 1 es la respuesta, ¿verdad? Bueno, estoy bromeando. Bueno, yo sé que lo sabías. Pero bueno, si lo sabías, muy bien trabajo. Aquí están, Juan el Bautista aquí. Estos dos versículos en realidad están hablándonos de Juan el Bautista y el propósito de su ministerio. ¿Por qué Juan el Bautista está en la tierra? Porque Juan el Bautista está incluido en ambos, en Lucas y aquí también en Juan. ¿De qué se trata? ¿Qué onda con este tipo, no? Es un nombre nada más. Porque tiene tiempo, ¿no? Ahí en el escenario. Al comienzo de la narración de Jesús. Bueno, él era una parte fundamental del plan de Dios para preparar el mundo para Jesús. Que en realidad es la preparación para el mundo. Está calentando el mundo antes de que Jesús encienda los corazones de las personas. Está como abriendo el camino, tratando de preparar a las personas para que comiencen a recibir a Cristo. Nuevamente hay todos esos años, 300, 400 años de silencio que existe antes de este momento. Para que la gente quizás se adormecieron, sus corazones se pusieron fríos, no están listos para recibir quizás este momento. Y Dios lo sabe. Así que envía a un tipo antes del hombre principal, envía a un hombre antes de que el Salvador del mundo aparece y empieza a hablar y a comenzar a anunciar la verdad y comienza a desafiar la norma. Empieza a hablar de vida, empieza a hablar con conciencia que deben de mirar hacia arriba y ver el mundo alrededor, que van a ser un niño y ese es su Mesías y ese es su Salvador. Muy interesante, dice que tienen que hacer un montón de trabajo para asegurarse que la gente sepa quién no es Juan, quién no es él. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántas veces cuando hablas acerca de alguien tienes que decirle a esa persona quién no es esa persona? A veces cuando estás hablando a una persona simplemente le dices a esa persona, dile a esas personas quién es esta persona. Pero cuando Juan está, no, él no es la luz, él no es tu luz y no es el camino. Lo que cual me llega a creer que la humanidad a veces confunde a Jesús con Juan el Bautista. Algunas veces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el tipo que va a proveer mi perdón? ¿Quién es el Mesías? Y si piensas en él, en Mateo, capítulo, no me acuerdo cuál, creo que es 16, en donde hay esta interacción, donde Pedro está hablando con Jesús y le dice, ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? ¿Te recuerdas esa historia? Mueve tu cabeza. Está hablando con Jesús, con Pedro, y dice, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, algunos dicen Jeremías o uno de los profetas, ¿verdad? Así que implica que hay desdibujar las líneas entre Jesús y Juan el Bautista, que están confundiendo quiénes son y a quién deben de confiar y con quién deben de seguir toda su vida. Y es aquí donde vamos. Juan está trayendo claridad. Esto es el anuncio del 82 después de Cristo. Juan el Bautista fue un gran hombre, está diciendo Juan, ¿no? Es el hombre mayor nacido de mujer, pero no es el tipo, no es la persona. De hecho, no es tu vida, no es tu luz, simplemente es uno que está tratando de preparar la forma, el camino, está abriendo el acto para la cabeza del cartel. Es el tipo que está tratando de dirigirte nuevamente. Mi esposa dice, es simplemente una señalización direccional de la forma real. Es importante que lo sepamos. Es lo más que cualquier persona puede convertirse. Solo podemos hacer una señalización direccional. Es lo máximo que cualquier líder religioso puede convertirse. Simplemente una preparación. Simplemente un pionero. Simplemente uno que es una especie de arado calentando a la persona. Ese es lo mejor de lo mejor que puede ser en tu vida espiritual. ¿Sabías eso? No hay un líder líder de fe terrenal que es suficiente para tu salvación, que es suficiente para todas las cosas con respecto a tu corazón y tu alma. Las partes más preciosas de tu vida no pueden ser arregladas o satisfechas por lo que cualquier hombre anciano, diácono, líder de grupo, pastor, sacerdote puede lograr para su vida.
Lo máximo que podemos ser es una especie de Juan el Bautista. Lo máximo que podemos ser es el tipo de Juan el Bautista. Podemos preparar el camino, pero no haremos el camino. Escucha, nunca voy a ser suficiente para ti. Y no hay líder de fe, sin importar cuán elocuente o de lengua plateada pueda ser, que pueda ser suficiente para tu corazón. Él nunca será suficiente para tu alma. Él nunca será suficiente para tu redención. Nunca será suficiente para tu salvación. Nunca será suficiente para tu transformación personal. Nunca encontrarás una voz terrenal que sea suficiente para ti. Y Juan lo deja claro de Juan el Bautista. No, mira, continúa levantando tus ojos a Jesús. Mira en Juan. Pero mira a través de Juan. De la misma manera, haría eco de esas mismas palabras. Mira, a través de mí, no me mires a mí. Si algún hombre que anuncia la verdad delante de un escenario, detrás de un púlpito, mantenga el libro abierto, sagrado, que enseñará a través de él, mirar, y empiezan a mirar, y ellos son los que te están tratando de ayudar, pero a las personas que tenemos que seguir es a Jesucristo. El término abuso espiritual tiene mucho tiempo en el aire, ¿no? Algunas veces se resalto de la ascenso y la caída, ¿no? Marcy, quizás porque algunos tienen micrófonos en las redes sociales y los medios y las malas experiencias de las personas, el abuso espiritual y el trauma se revelan al mundo a través de Instagram o Facebook, y no siempre es algo bueno, pero aún así se le está dando a la gente una plataforma. Pero aquí lo que te diría acerca del abuso espiritual, muchas veces el abuso espiritual es el resultado de alguien otorgándole a un líder terrenal privilegio divino, ¿verdad? Tú le estás dando privilegio divino a un ser humano o una influencia en tu vida que solamente estaba destinada para tener Jesús. Muchas veces por eso el abuso duele tanto, ¿verdad? Si esta voz es solo otra voz, ¿verdad? Si solo es más ruido. Entonces puedes escucharlo y recibirlo y luego pasar sin que realmente cause algún tipo de trauma psicológico o emocional en nuestra vida. Si es solamente otra voz, es como, hey, me desconectaré de eso, no pongo atención, ¿a qué le importa lo que digo? Pero si esa persona es preciosa delante de tus ojos, si se les da una plataforma que fue diseñada solamente para Dios, entonces eso significa que tiene influencia divina o una posición divina en tu vida, y eso significa si te dicen algo que es duro, crítico, degradante, coercitivo o manipulador, ¿verdad? Va a causar mucho daño. Habrá consecuencias increíbles. Así que todo lo que te diría es que tengas en cuenta que Dios nos ha dado autoridades espirituales en nuestra vida. Que Dios nos ha dado pastores para dirigir, y ancianos para dirigir, y diáconos para servir. Nos ha dado estas cosas, son buenas cosas. Pero al final del día, nuevamente, estas voces son solamente representaciones imperfectas del Dios perfecto. Imperfectas representaciones del Dios perfecto. Y cuando buscas liderazgo en ellas, tienes que mirar a través de ellos sabiendo que de nuevo todavía hay Jesús, y si eres uno que ha venido a este lugar y llevas las heridas de una especie de abuso espiritual, si tienes una especie de trauma religioso que está haciéndote vaciles de las cosas de Dios o de regresar a la iglesia. No, nosotros como iglesia, si confías en nosotros lo suficiente para que ayudemos a reconstruir tu confianza en el buen liderazgo, nos gustaría esa oportunidad. Nos gustaría ser un agente sanador tanto como sea posible. Y si por alguna razón no tienes suficiente confianza para confiar en los ancianos o confiarse nuevamente al liderazgo espiritual de Colonial Hills, le daremos consejeros externos o voces externas que puedan ser partes. Tenemos asociaciones con consejeros profesionales autorizados que les encantaría hablar contigo y ayudarte a navegar las complejidades y las necesidades de apelación y de sanación y reconstrucción. Quiero darte un par de cosas que el tema es simplemente pasarlo por alto, ¿verdad? Bueno, está teniendo mucho tiempo. Déjame decirte 3 cosas que no es un abuso espiritual, ¿ok? Quiero que sepas que no creo que lo tengamos, quizás sí lo tenemos en la pantalla, pero el dolor no siempre es un abuso. No siempre es abuso. A veces cuando te duele en el contexto de la iglesia, si es el resultado de una condena, una convicción o el resultado de la consecuencia. Algunos de nosotros están como, es abuso espiritual. De hecho, realmente no. Es como si el Espíritu Santo estuviera tratando de empujar y decirte, pincharte, decir, necesitas alinearte al montado o algo mal va a pasar.
o ya salió mal la cosa y si estás experimentando los dolores de esa consecuencia, ¿verdad? El pecado está abriendo camino en tu vida y estás dolido por eso. Por eso, si alguien se dirige a esa persona y trata de ayudarlo, eso no es realmente abuso. Eso es simplemente dolor personal como resultado de tus acciones independientes. Aquí está la segunda cosa que no es abuso espiritual. Decir la verdad no es abuso. No todo el tiempo es abuso. La verdad, decir la verdad. Verás, ¿qué dice acerca de Jesús? Dice que vinieron llenos de gracia y verdad. Aquí estás abusando si le estás diciendo la verdad sin gracia. Si estoy diciendo la verdad, pero no tengo gracia en cómo me llego a las personas y en el ambiente, entonces de nuevo estoy siendo abusivo. Estoy golpeándote con un látigo religioso para que te pongas en orden, pero la gracia cubre tus fallas y en realidad te empodera para superar esos fracasos. No está presente, así que llegas a este ciclo vicioso, simplemente continúas con alguien latigándote y esa es una realidad espiritualmente abusiva. Es dar la verdad sin tener gracia y también si no eres sincero, eres cobarde y dejas que las personas operen en pecado y simplemente te cegas a toda la corrupción que trae la humanidad. Y bueno, va a abrir, finalmente poner a las personas en un lugar bastante peligroso y destructivo. Así que necesitas decir la verdad. Todo se trata de cómo decimos la verdad. La verdad no siempre es abusiva, es abusiva si se opera sin gracia, sin ser sincero es cobarde y puedes promover mayor abusos. Y el desacuerdo, esta es la tercera cosa que diría. El desacuerdo no es abuso espiritual. Muchas veces no estoy de acuerdo en las personas con el contexto de la iglesia y no es necesario que sean como tú no fueres abusado, no hay un daño emocional o psicológico porque no nos vemos ojo con ojo, no nos vemos de cara a cara muchos de nosotros, ¿no? Y porque no nos vemos de cara a cara, porque estemos de desacuerdo, no significa que tengamos abuso, ¿no? Quizás simplemente no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Tengo que recordar que nuevamente hay tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, y cuando regresó a Juan Marcos y se separaron, ¿no? Quiero que está pasando abuso espiritual. No, simplemente estaban en desacuerdo. Déjame concluir con dos valores de diamante. Este es un sermón bastante largo, perdóname. Las dos cosas que dice que Jesús con gracia y verdad, viene con gracia y verdad. Él se está asegurando que sepamos que de nuevo la bondad del evangelio es que no es algo que se deba ganar, sino que es proporcionado por gracia. Continúa articulando esto y una otra vez diciendo que en versículo 16 dice que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Que hay gracia sobre gracia, gracia sirviendo con gravy, gracia con salsa. Y la buena noticia acerca de Jesús es que está trayendo está trayendo la verdad al mundo, va a poner las cosas en orden, va a proporcionar redención, restauración, salvación. No, la cosa no es que no te la puedes ganar, no tienes que pagarla, no tienes que conseguir arreglarte tú mismo para recibirlo. No, todas estas cosas que Él va a hacer, todas las cosas que vamos a leer en estos 21 capítulos, es por su gracia hacia nosotros. Y lo que necesitamos recordar es, hoy si vuelves a la iglesia, que regreses a la iglesia de Año Nuevo, tienes esta nueva meta de estar presente más en este lugar los domingos por la mañana. Quiero que sepas que nuevamente probablemente estás aquí por algún ajetreo religioso, pero debes de recordar que el carácter de Cristo no exige su ajetreo religioso. Simplemente te pide que te entregues y experimentes el regalo de gracia que Él te está brindando. Él te da la bienvenida y te da la salvación si tan solo confiamos con nuestra vida. Eso es todo el mensaje que vamos a cerrar ahora. Padre, te damos tantas gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta buena noticia de Juan. Te agradecemos que otra vez nos has dado otro relato en el que podríamos estudiar y aprender sobre tu Hijo Jesús. Te agradecemos que otra vez, de nuevo, hay tanta belleza en su ser, en su carácter y cómo se revela
nos has dado suficiente, Señor, para que podamos encontrar la salvación, para que podamos experimentar la redención y esa transformación que es posible. Ayúdanos a ser obedientes a todo lo que leemos, lo que aprendemos en este año. Nuevamente estos mensajes que no sean simplemente que hagan en nuestra cabeza, sino que cantasen en nuestros corazones y produzcan un cambio de por vida. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.